Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad universitaria de Science for You. Hoy vamos a hablar del tema que hemos venido tratando o que se trató en la sesión anterior, que es de funciones de densidad de probabilidad. En esta sesión vamos a resolver dos problemas para ilustrar cómo se aplica la definición al cálculo de probabilidad. Cómo podemos calcular la probabilidad de que X tome valores en un intervalo determinado. Bien, para ello vamos a considerar este primer ejemplo. Vamos a empezar resolviendo dos incisos. Tenemos una función de densidad de probabilidad que representa la proporción de alumnos que corresponde a calificaciones aprobatorias de un examen de estadística que ha sido enviado por medio de una plataforma educativa popular, ¿no? En esta actualidad existen varias que nosotros conocemos. A la función de densidad de probabilidad podemos observar que está definida, digamos, en tres espacios diferentes o en tres segmentos diferentes de los números reales, pero está definida en todos los números reales. Aquí tenemos esta expresión cuando X toma valores mayores que 0, pero menores que 1. Antes, digamos desde menos infinito hasta 0, corresponde a esto que nosotros le hemos llamado en otro caso, y su valor va a ser 0. De 1 al infinito, también entra aquí donde dice otro caso y su valor va a ser 0. Bien, entonces con eso en mente nos piden que demostramos que la probabilidad de que X tome valores entre 0 y 1 es 1, y además de que calculemos la probabilidad de que más de un cuarto pero menos de un medio de los exámenes aplicados sean respondidos de manera aprobatoria. Aquí ya tenemos la solución. Bien, entonces vamos a observar qué es lo que se hizo para resolver este problema. Y primero utilizamos, ¿no? Ponemos lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que calculemos esta probabilidad. La probabilidad de que X sea mayor que 0 estricto, pero menor estricto que 1. Eso va a ser igual, según lo que nosotros recordamos de la definición de densidad de probabilidad, tiene que ser igual a la función integrada con límites inferior y superior que están dados por los números que digamos, limitan el intervalo en el que se quiere calcular la probabilidad. Aquí tenemos que X tiene que estar entre 0 y 1. Ese intervalo corresponde a esta expresión de la función de densidad de probabilidad. Para este intervalo, esta es la expresión de la función de densidad de probabilidad. Bien, entonces, en lugar de f de x, vamos a poner la expresión que le corresponde para ese intervalo, que es 2/5 de x más 2, y la vamos a evaluar de 0 a 1. Como 2/5 es una constante, la ponemos fuera del símbolo de integral, y vamos a hacer la integral de x más 2, diferencial de x. Este 2/5 lo podemos poner, bueno, aquí está fuera del símbolo de la integral, y va a multiplicar a los dos términos que van a salir de esta integral. Esta integral la podemos separar en dos partes, una para x y una para el 2. Entonces aquí está la primera integral, ¿verdad? Y aquí está la segunda integral. Recuerden que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Hacemos la primera integral, ¿verdad? Pero, bueno, aquí observemos que esto también es una constante, por tanto lo podemos poner fuera del símbolo de integración. La integral de x es x cuadrada sobre 2. Y la integral de la diferencial de x simplemente es x, entonces me queda 2 por la 2x, ¿verdad? Aquí 2x. Y esto va a estar multiplicado por la constante que aparecía al principio que multiplicaba toda la integral, que era 2/5.
Si nosotros evaluamos en 0, aquí quedaría 0 al cuadrado sobre 2. Eso quedaría 0. 2 por 0 es 0, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, digamos, el resultado de evaluar en el límite inferior es 0. Por tanto, lo que vamos a restar a la evaluación en el límite superior es 0. Entonces, aquí nos va a quedar 1 al cuadrado sobre 2, que es 1 medio, y 2 por 1, ¿verdad? Que es 2. Entonces, pues aquí tenemos la operación, ¿no? La operación que sigue. Y aquí nos va a quedar 2 quintos, 1 medio, 2, 1 medio más 2 son 5 medios. Por 2 quintos me queda 1, que es precisamente lo que nos piden que demostremos, ¿no? Demostremos que la probabilidad que tenemos aquí es igual a 1. Y es lo que acabamos de hacer. Esa probabilidad la escribimos en términos de la integral, ¿verdad? Sustituimos la función de densidad de probabilidad para ese intervalo, resolvimos la integral y nos quedó 1. Bien. Después, el siguiente inciso nos pide calcular la probabilidad de que más de un cuarto, pero menos de un medio de los exámenes aplicados sean respondidos de manera probatoria. Eso lo único que cambia respecto al ejercicio anterior es que los límites de integración van a ser ahora un cuarto y un medio. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ¿verdad? Pues un cuarto y un medio también caen en este intervalo. Por tanto, la expresión de la función de densidad de probabilidad va a ser la que tenemos aquí y que también utilizamos para el inciso anterior, que por cierto ya integramos. Entonces vamos a utilizar ese resultado de la integral. Ese resultado de la integral lo vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de que x sea mayor que un cuarto, pero menor que un medio, es igual a la integral desde un cuarto hasta un medio de la función de densidad de probabilidad. Aquí en la función de densidad de probabilidad tiene que ir la expresión, ¿no? La que nosotros ya dijimos, esta. Y la integral ya la conocemos. Vean que la integral ya la conocemos. La integral es esta. Ya la calculamos. Pero los límites de integración ahora van a ser un cuarto y un medio. Entonces tenemos 2 quintos que multiplica a lo que resulte de evaluar en el límite superior, aquí está, menos lo que resulte de evaluar en el límite inferior. Otra vez, lo que resulte de evaluar en el límite superior menos lo que resulte de evaluar en el límite inferior. Entonces, en lugar de x, vamos a evaluar un medio. Aquí vamos a tener un medio al cuadrado. Y aquí vamos a tener un medio. Menos lo que resulte de evaluar en el límite inferior, que es un cuarto. Sería un cuarto al cuadrado. Y aquí sería un cuarto. Vamos a hacer las operaciones. Y entonces eso nos va a quedar. Un medio al cuadrado es un cuarto. Dividido entre 2, o dividido por 2, nos queda un octavo. 2 por un medio es 1. Menos un cuarto al cuadrado es un 16avo. Dividido por 2 nos queda un 32avo. Y aquí nos va a quedar 2 por un cuarto es un medio. Pues si nosotros desarrollamos y resolvemos todo, ¿no?, en orden, aquí están las expresiones. Y nos va a quedar 2 quintos que multiplica a 9 octavos menos 17 sobre 32. Escribimos esto con el mismo denominador para que se vea la operación, ¿no? Tenemos 36 sobre 32 menos 17 sobre 32. Eso va a ser igual a 2 quintos por 19 sobre 32. Al multiplicar, ¿verdad? Al hacer esta multiplicación de fracciones, pues nos queda... bueno, aquí había un 2, pero este 2 lo simplifiqué, ¿no? Digamos, este 2 simplificó al 32 y me queda 16. Entonces me queda un quinto por 19 sobre 16. De manera que nos va a quedar 19 sobre 80. Esta fracción ya sería la respuesta. Si ustedes la quieren poner en decimales, pues nos queda 0.2375. Bien.
Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Y para ello vamos a considerar una nueva función de densidad de probabilidad. Bien, esta es la nueva función de densidad de probabilidad. Bien, que corresponde a un experimento de laboratorio de termodinámica y que nos dice que el error en la medición de la temperatura de alguna reacción expresada en grados Celsius es una variable aleatoria continua que tiene esta función de densidad de probabilidad. Es una función de densidad de probabilidad muy simple. ¿Por qué? Pues aquí tenemos una parábola, ¿no? O sea, es una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen. Eso en el intervalo de -1 a 2. Y para otro caso, es decir, antes del -1 y después del 2, vamos a tener que esa función vale 0. Lo primero que se nos pide es que verifiquemos que f de x es una función de densidad de probabilidad. Es decir, que esta, además de ser una función, satisface las condiciones necesarias para que se considere como una densidad de probabilidad. Para ello, aquí ya lo tenemos resuelto. Primero vamos a recordar las condiciones para que sea una función de densidad de probabilidad. Para empezar es que sea definida positiva. Bien, es decir, bueno, mayor o igual que 0 para todos los números reales. Entonces, consideremos los tres intervalos en los que está definida. De menos infinito a -1, el valor de la función es 0. Por tanto, aquí no hay problema. ¿Ok? Porque ahí en ese intervalo la función es 0. De 2 a infinito, cae también aquí, en esa categoría en donde es en otro caso, donde también es 0. Aquí no hay problema. En el caso que tenemos aquí, de -1 a 2, es una parábola que abre hacia arriba, con vértice en el origen, de manera que tiene una forma algo así, ¿no? Bueno, ahí no la dibujé, digamos que pasa por el origen. Ay, lo quedó peor. Algo así. De manera que una parábola de esta forma siempre es mayor o igual que 0. En el origen va a ser 0, pero más allá del 0 siempre va a ser positiva. Por tanto, en este intervalo también se cumple que sea mayor o igual que 0. Por tanto, esa expresión no tiene dificultades con que sea definida positiva. Bien, entonces la primera condición la cumple. Por tanto, podemos decir que esa función es mayor o igual que 0 para x en los números reales. Bien, es decir, para cualquier valor de x en los números reales. La segunda condición que nosotros debemos saber si se cumple es cuál es el valor de la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de probabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, el valor de esa integral. ¿Ok? Para ello, vamos a dividir en tres partes esa integral de acuerdo a cómo está definido la función de densidad de probabilidad. Vean que está definida antes del -1, de -1 a 2 y de 2 a infinito. En estas regiones, antes del -1 y después del 2, es 0. Bien, por tanto, las integrales van a ser triviales. Y en esta parte vamos a tener que hacer un cálculo muy simple, ¿no? Ok, para hacer ese cálculo, ya dijimos, hacemos las tres integrales de menos infinito a -1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. Estas integrales van a ser 0
porque ese es el valor de la función de densidad de probabilidad, o bueno, la propuesta de la función de densidad de probabilidad. Esta y esta van a ser 0. De manera que solo va a sobrevivir esta integral. Es la que nosotros debemos de calcular. Bien, bueno, las otras ya las calculamos porque valen 0. Solo nos resta calcular esta integral. El 3 que tenemos aquí en el denominador lo podemos escribir fuera del símbolo de integral como un tercio, ¿verdad? Porque es una constante. Y solamente nos resta hacer la integral de x cuadrada desde menos 1 hasta 2. La integral de x cuadrada es x al cubo sobre 3, evaluado desde menos 1 hasta 2. Este 1/3, si hacemos la multiplicación de fracciones, nos quedaría 1/9 de x al cubo. Y entonces tendríamos 1/3 que multiplica a la función evaluada en el límite superior menos lo que resulte de evaluar la función en el límite inferior. ¿Ok? Entonces vamos a tener 1/9 por 2 al cubo menos 1 al cubo. Bien. Entonces aquí vamos a tener 1/9. 2 al cubo es 8 menos menos 1. Porque menos 1 al cubo es menos 1, ¿verdad? Menos 1 por menos 1, 1. Por menos 1, menos 1. Entonces aquí tenemos menos 1, nos queda más 1. 8 más 1 es 9. 9 por 1/9 son 9/9. Esto es igual a 1. Por tanto, satisface las dos condiciones que se imponen en la definición de función de densidad de probabilidad. Por tanto, podemos decir que esta expresión sí es una función de densidad. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora nos piden que calculemos cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores entre 0 y 1. Recordemos que aquí ponemos mayor o igual que 1, pero podemos poner el mayor estricto, considerando que si quitamos el valor de 1, es decir, si quitamos solamente el extremo superior de mi intervalo, no afecta la probabilidad, ya que la probabilidad en un solo punto específico es igual a 0. Algo que ya dijimos en la sesión anterior. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Pues la siguiente parte es muy, muy simple. Lo que tenemos que hacer es calcular la misma integral, ¿verdad? Pero ahora con límites de integración diferentes. Pues los límites de integración van a estar definidos por el límite superior y el límite inferior del intervalo, ¿verdad? O los extremos del intervalo en el cual yo quiero saber qué probabilidad cuál es la probabilidad de que en ese intervalo tome valores mi variable aleatoria continua. Ok, entonces va a ser la integral desde 0 hasta 1. Vean que de 0 a 1 cae dentro del intervalo de menos 1 a 2, ¿verdad? El intervalo 0 a 1 es un subintervalo, ¿verdad? De menos 1 a 2. Ok. Por tanto, la expresión de la función de densidad es x cuadrada sobre 3. Aquí está. Bien. Entonces, la integral ya la sabemos, ¿verdad? Es 1/3 de x al cubo sobre 3, desde 0 hasta 1. Eso es lo mismo que x al cubo sobre 9. Ya lo habíamos calculado. Aquí está, vean. Pero ahora los límites son de 0 a 1. Cuando nosotros evaluamos en 0, nos queda 0. De manera que solo tenemos que evaluar en el límite superior. 1 al cubo va a ser 1.
entre 9 va a ser 1/9. De manera que 1/9 será la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores entre 0 y 1. Bien, y ese es el segundo ejemplo que queríamos mostrar en este video para ilustrar el uso del cálculo de las probabilidades o el tipo de problemas que se nos pueden solicitar cuando estemos estudiando las funciones de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas. Lo que vamos a ver más adelante, lo que vamos a ver en la siguiente sesión, va a ser la existencia y el uso de una nueva función, que al igual que en el caso discreto, existe al definirse la función de densidad de probabilidad, que es la función de distribución acumulativa. Bien, pues por ahora es todo. Yo espero que estén muy bien, que se sigan cuidando y nos vemos en la siguiente sesión.